Atención. Si esta historia te atrapa desde el primer segundo, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete para no perderte más relatos impactantes. El legado oculto, un juego de ajedrez con el destino. Solía escuchar ese sonido durante horas, el ritmo constante y esperanzador del corazón de mi bebé. Era lo único que se sentía real en un mundo que se había convertido en una pesadilla. Él me llamó una fase, un capítulo temporal en la gran historia de su vida. Pero la mujer por la que me dejó, ella tenía otro nombre para sí misma. Se hacía llamar su jugada final, y ella no era solo un susurro en las sombras, era un titular, una sirena de las redes sociales que transmitía mi humillación al mundo. Esta no es solo una historia sobre un marido infiel. Es una guerra librada en salas de juntas, en feeds de Instagram y en los momentos silenciosos y desesperados de una mujer que se quedó sin nada más que la promesa de una nueva vida creciendo dentro de ella. ¿Qué harías si el hombre que amabas, el padre de tu hijo, te borrara con una sola palabra? ¿Cómo reaccionarías? Déjame tu opinión en los comentarios. El aroma de 1000 rosas blancas impregnaba el aire de nuestro ático, un fragante testimonio del último gran gesto de mi marido. Liam Carrington amaba los grandes gestos. Eran tan parte de su marca como los trajes Tom Ford, a medida que vestía, y los audaces acuerdos tecnológicos multimillonarios que cerraba. Desde fuera, nuestra vida era un cuento de hadas meticulosamente orquestado. Liam, el millonario hecho a sí mismo, el chico de un rincón olvidado de Queens, que se había abierto camino hasta la cima de la élite de Manhattan. Y yo, Evelyn Reed Carrington, la chica de un tranquilo suburbio de Connecticut, la estudiante de historia del arte que había capturado su corazón. Nuestra historia era el tipo que los tabloides adoraban. Nos habíamos conocido en una gala benéfica, un romance vertiginoso que culminó en una lujosa boda en el Plaza. Él tenía 32, yo 26. Él era impulsivo y tenso, una fuerza de la naturaleza. Yo era, en sus palabras, su calma en la tormenta. «Me pones los pies en la tierra, Ivy», me murmuraba en el cabello, su voz un murmullo grave que vibraba en mis huesos. «Eres mi santuario». Durante 5 años había abrazado ese papel. Gestionaba nuestras casas, el ático de Park Avenue, la extensa finca de los Hamptons, la encantadora villa con vistas al lago de Como. Planificaba las cenas de sociedad, encantaba a sus socios de negocios y permanecía a su lado, una presencia sonriente constante, mientras él construía su imperio. Carrington Innovations. Nuestra vida era un ballet de perfección, cada paso coreografiado, cada pirueta impecable. Y ahora, el acto final, el más precioso, estaba a punto de comenzar. Estaba embarazada de 4 meses de nuestro primer hijo, un varón. Liam había estado extasiado, o eso creía yo. El día que lo descubrimos, me levantó en brazos, haciéndome girar en nuestra sala de estar bañada por el sol, con el horizonte de la ciudad como un telón de fondo brillante de nuestra alegría. Un hijo, Ivy, un heredero, nuestro legado. Había encargado una habitación de bebé que habría hecho envidiar a la realeza, completa con un mural pintado a mano de constelaciones en el techo. Me había comprado un ridículamente caro regalo de push present, un collar de zafiros que combinaba con mis ojos. Cada acción, cada palabra parecía reforzar la narrativa que habíamos construido con tanto cuidado. Éramos los Carrington. Éramos invencibles. Pero últimamente, una sutil disonancia se había colado en nuestra sinfonía perfecta. No era algo que pudiera identificar,
solo una serie de notas discordantes. Las noches en la oficina se hicieron más largas, los viajes de negocios más frecuentes. Cuando estaba en casa, estaba distante. Su mente parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, perdida en el brillo azul de su teléfono. La fácil intimidad que una vez compartimos se sentía tensa. El silencio entre nosotros, pesado con cosas no dichas. ¿Todo bien, Liam?, le pregunté una tarde, trazando la tensa línea de su mandíbula mientras miraba las luces de la ciudad. Se encogió casi imperceptiblemente antes de volver a poner su rostro en una máscara de plácida tranquilidad. Solo estrés, cariño. Una nueva adquisición. Es un trato monstruoso. Me besó la frente, un gesto perfunctivo que no tenía su calidez habitual. No te preocupes por eso, mi linda cabecita. Lo dejé pasar, al igual que había dejado pasar otras pequeñas rarezas. El tenue aroma de un perfume que no usaba se aferraba a su chaqueta. La forma en que había comenzado a proteger con contraseña su ordenador portátil personal, algo que nunca había hecho antes. Yo era su santuario, su calma. Los santuarios no debían hacer demasiadas preguntas. Se suponía que eran un lugar de paz, de confianza inquebrantable, y yo confiaba en Liam. Había construido todo mi mundo sobre esa confianza. La primera grieta en mi mundo perfecto apareció no con una explosión, sino con un toque en una pantalla. Estaba navegando por Instagram, una distracción sin sentido, mientras esperaba que él llegara a casa. El algoritmo, en su infinita y a menudo cruel sabiduría, sugirió un nuevo perfil a seguir. El nombre era desconocido. Maren Cortés. La foto de perfil era una impresionante morena. Sus labios curvados en una sonrisa segura, sus ojos brillando con una confianza que rozaba la arrogancia. Estaba posando en la cubierta de un yate, la puesta de sol bañándola en un resplandor dorado. El fondo se parecía sospechosamente a la vista desde nuestra villa en el lago de Como. Hice clic en su perfil. Era público, un feed curado de lujo y audacia. Ropa de diseñador, viajes exóticos, copas de champán y subtítulos crípticos que insinuaban una vida de indulgencia descarada. Había fotos en Mykonos, donde Liam supuestamente había estado para una conferencia tecnológica en solitario hacía 2 meses. Una foto de ella conduciendo un Porsche antiguo, notablemente similar al que Liam guardaba en nuestra finca de los Hamptons. Un frío pavor comenzó a filtrarse en mis huesos, escalofriándome a pesar del calor del apartamento. Es circunstancial, me dije. Una coincidencia. La élite de Manhattan es un mundo pequeño e incestuoso. La gente viaja a los mismos lugares, conduce los mismos coches. Estoy siendo paranoica. Soy una mujer embarazada. Mis hormonas están descontroladas. Pero entonces lo vi. Una publicación de hace 3 días. Era una toma de cerca de su mano, perfectamente cuidada, descansando sobre el brazo de un hombre. El rostro del hombre estaba fuera de cuadro, pero la manga de su traje era visible, un distintivo diseño de Tom Ford. Y en su muñeca estaba el reloj Patek Philippe Vintage que le había regalado a Liam por nuestro 5º aniversario. El pie de foto fue lo que hizo que mi mundo se tambaleara. 6 palabras que me perseguirían día y noche. Él dice que soy su jugada final. Se me cortó la respiración. Desplacé frenéticamente sus publicaciones. Mis dedos temblaban. Los comentarios eran un coro adulador de elogios. «Reina, a por ello, chica. Es un hombre afortunado». Un comentario se destacó de un usuario llamado @ChloeBax, la cuenta de mi mejor amiga, Chloe. Mi corazón se detuvo, pero una mirada más cercana reveló que era un perfil falso usando su foto. Un detalle calculado y cruel.
Habitación de repente se sintió sin aire, el aroma de las rosas empalagoso y sofocante. El gran gesto, las hermosas flores, no eran una celebración de nuestro futuro. Eran una cortina de humo, una mentira bellamente orquestada. El sonido de la llave en la puerta principal me hizo saltar. Liam estaba en casa. Rápidamente bloqueé mi teléfono, mi corazón martilleando contra mis costillas. Tenía que confrontarlo. Tenía que saber la verdad. Pero ¿cómo? ¿Cómo le preguntas al hombre que amas si toda tu vida es una mentira? Entró, aflojándose la corbata, un suspiro cansado escapando de sus labios. «Día largo», dijo, dejando su maletín junto a la puerta. Se acercó a mí, inclinándose para besarme. Me encogí, girando la cabeza para que sus labios se encontraran con mi mejilla en lugar de mi boca. Frunció el ceño, su frente arrugada por la confusión. «¿Todo bien, Ivy?» Y ahí estaba, la apertura, el momento de destrozar la ilusión. Respiré hondo. Las palabras sabían a veneno en mi lengua. «Liam», comencé, mi voz apenas un susurro. «¿Quién es Maren Cortés?» El nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros, pesado y tóxico. Por una fracción de segundo, un destello de pánico genuino cruzó el rostro de Liam. Estuvo allí y luego se fue, reemplazado por una indiferencia fría, casi aburrida, que era mucho más escalofriante que cualquier negación airada. Se enderezó. Su figura de 1,88 m de repente pareció alzarse sobre mí. Se dirigió al bar, de espaldas a mí, y comenzó a servirse un whisky. El tintineo del hielo contra el vaso de cristal fue el único sonido en la habitación. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó, su voz baja y desprovista de emoción. «Vi su Instagram», dije, mi propia voz, ganando una pizca de fuerza por la adrenalina que corría por mí. «Vi tu reloj en su publicación, Liam, el que te di, el que me dijiste que estaba en reparación». Tomó un sorbo lento de su bebida antes de volverse para mirarme. El hombre que me miraba no era el marido que conocía. Sus ojos, generalmente tan llenos de calidez y afecto cuando se posaban en mí, ahora eran fríos y duros como trozos de hielo. Me miró como si fuera una extraña, un inconveniente. «No deberías estar husmeando, Evelyn», dijo, su tono teñido de una desaprobación condescendiente. «Es impropio, impropio, impropio», repetí, mi voz subiendo con incredulidad. «Me estás engañando, Liam. Mientras estoy embarazada de tu hijo, y te preocupa lo que es impropio», suspiró. Una exhalación larga y teatral, como si yo fuera una niña caprichosa haciendo una rabieta. Dejó su vaso y caminó hacia mí. Sus movimientos lentos y deliberados. Se detuvo a unos pocos metros, con las manos en los bolsillos, su postura relajada, casi informal. «Mira, Ivy», comenzó, y la informalidad de su tono fue como una bofetada. «Esto, nosotros, ha sido una gran etapa. Ha sido maravillosa. Exactamente lo que necesitaba cuando estaba construyendo la empresa. Eres hermosa, eres elegante, eres la anfitriona perfecta. Interpretaste el papel a la perfección». «¿El papel?», susurré, las palabras atascadas en mi garganta. «¿El papel de tu esposa?». Una pequeña y cruel sonrisa jugó en sus labios. «Sí, el papel de mi esposa, y fuiste muy convincente. Pero las cosas cambian, Evelyn. Yo he cambiado. Mi vida está ascendiendo a un nuevo nivel, el tipo de nivel que requiere un tipo diferente de pareja». «¿Un tipo diferente de pareja?». Las piezas encajaban, cada una un fragmento de vidrio en mi corazón. «¿Como Maren Cortés? Maren es diferente». «Sí», dijo, con una mirada extraña, casi reverente en sus ojos. «Ella no es un santuario, Evelyn. Ella es un campo de batalla.
Me desafía. Es tan ambiciosa como yo. Entiende el mundo en el que opero. No se contenta con solo estar a mi lado y verse bonita. Ella quiere conquistar el mundo conmigo. La crueldad de sus palabras era impresionante. Estaba tomando todo lo que pensé que él amaba de mí. Mi calma, mi apoyo, mi devoción. Y lo estaba convirtiendo en una debilidad, una carga. Entonces, ¿qué era yo, Liam? Pregunté. Mi voz temblaba. ¿Qué fueron los últimos 5 años de mi vida? ¿Qué es este bebé? Puse una mano protectora sobre mi estómago, un gesto de puro instinto. Sus ojos siguieron el movimiento, y por primera vez, un destello de algo ilegible cruzó su rostro. No era remordimiento, era algo más parecido a la molestia. Y luego dijo las palabras que para siempre quedarían grabadas en mi memoria, las palabras que se convertirían en el himno de mi desamor. Evelyn, dijo, su voz suave, casi gentil, lo que hizo que las palabras fueran aún más brutales. Eres solo una fase hermosa y maravillosa, pero una fase al fin y al cabo. Y esto, gesticuló vagamente hacia mi vientre, esto es solo una complicación desafortunada. El mundo se quedó en silencio. Las luces de la ciudad fuera de la ventana se difuminaron en una mancha sin sentido de color. El aroma de las rosas ahora era nauseabundo, el olor a descomposición. Una fase, una complicación desafortunada. Mi hijo. Nuestro hijo. Una complicación desafortunada. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera flotando sobre mi propio cuerpo, viendo cómo se desarrollaba esta escena. Me vi de pie allí, con la mano en mi vientre embarazado, mi rostro una máscara de shock y devastación. Vi al hombre que había amado, al hombre con el que había construido una vida, de pie frente a mí, mirándome como si yo no fuera más que una partida en un balance que necesitaba ser liquidada. ¡Fuera!, dije, las palabras saliendo en un susurro ahogado. Él levantó una ceja. ¿Perdón? ¡Fuera!, grité, el sonido desgarrando mi garganta, crudo y primitivo. Fuera de mi casa, nuestro hogar. Evelyn, me corrigió, su voz aún irritantemente tranquila. Y no voy a ninguna parte. Este es mi apartamento. Tú eres la que se irá. Se dio la vuelta y volvió al bar, recogiendo su whisky como si la conversación hubiera terminado, como si acabara de informarme que iba a cambiar de marca de café. Me quedé allí congelada por lo que pareció una eternidad. La adrenalina que me había impulsado hacia adelante había desaparecido, reemplazada por un entumecimiento frío y creciente. Tenía razón, era su apartamento, su dinero, su vida. Yo era solo una invitada, una residente temporal, una fase. Caminé como un zombi hacia nuestro dormitorio. Su ropa todavía colgaba en el armario. Su aroma todavía permanecía en las sábanas. Saqué una maleta y comencé a empacar, mis movimientos bruscos y descoordinados. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme allí un segundo más. Mientras cerraba mi maleta, mi teléfono zumbó. Una notificación de Instagram. Contra mi buen juicio, miré. Era una nueva publicación de Maren Cortés, una foto de aspecto profesional de ella y Liam tomada en lo que parecía un evento de alfombra roja. Él estaba en un smoking, ella con un vestido plateado ceñido que dejaba poco a la imaginación. Su brazo estaba envuelto posesivamente alrededor de su cintura, y él la miraba con una intensidad, una adoración cruda que no me había mirado a mí en años. El pie de foto era simple y dirigido directamente a mí. Lo supe tan seguro como sabía mi propio nombre. La jugada final ha comenzado.
Carrington Power Couple, Imparables. Y debajo del pie de foto, un solo comentario de una cuenta verificada. Marcus Vance, la mano derecha de Liam y COO de Carrington Innovations. El futuro es ahora. Felicidades, jefe. La traición fue completa. No era solo Liam. Era todo su mundo. Todos lo habían sabido. Todos habían observado cómo yo, felizmente, planeaba una habitación para un bebé que él consideraba una complicación desafortunada. Todos habían estado al tanto del secreto. Mi entumecimiento dio paso a una rabia blanca y ardiente. Una rabia tan intensa que quemó mis lágrimas. Él quería que me fuera. Bien. Me iría, pero no en silencio. No desaparecería como una fase. Él me había subestimado. Había confundido mi amabilidad con debilidad, mi devoción con docilidad. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Cerré mi maleta. Una nueva y férrea determinación endureciéndose dentro de mí. Él pudo haber pensado que esta era su jugada final, pero yo estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de una guerra, y no perdería, por mí y por la pequeña vida inocente que dependía de mí. El portero, un hombre de rostro amable llamado Jorge, que siempre me había tratado con una gentil deferencia, no pudo ocultar la lástima en sus ojos mientras yo cruzaba el vestíbulo, con mi única maleta a cuestas. Me llamó señora Carrington, como siempre lo hacía, pero el nombre se sentía como un disfraz del que estaba desesperada por despojarme. No lo corregí. En ese momento, no tenía fuerzas. Zippy, mi primera y única llamada fue a Chloe. Mi Chloe. No la impostora de Instagram, sino la verdadera amiga ferozmente leal que había sido mi dama de honor y mi ancla en cada tormenta, aunque ninguna había sido como esta. Respondió al primer timbrazo, su voz alegre. «Hola, Abby. ¿Cómo está mi futura mamá favorita?» La presa se rompió. Un sollozo, espeso y áspero, escapó de mis labios. «Chloe», logré ahogar. ¿Puedo ir a tu casa?» «Te abro en este instante», dijo. Su tono instantáneamente cambió de alegre a profesional. No necesitaba ninguna otra explicación. El apartamento de Chloe en West Village era un refugio acogedor y desordenado, un mundo aparte de la perfección estéril y minimalista de mi ático. Los libros desbordaban los estantes, telas coloridas estaban drapeadas sobre los muebles, y el aire olía a café y a sus características velas con aroma a lavanda. Olía a hogar. Me envolvió en un abrazo en el momento en que crucé la puerta, abrazándome fuerte mientras sollozaba incontrolablemente. Mi cuidadosamente construida compostura se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Me guió a su gastado sofá de terciopelo, me envolvió en una colcha y me puso una taza de té de manzanilla en mis manos temblorosas. «Cuéntamelo todo», dijo. Su voz suave pero firme. Y lo hice. Le conté sobre las publicaciones de Instagram, la confrontación, las palabras frías y crueles que Liam había usado para descartarme. Le conté sobre Maren Cortés, llamándose a sí misma su jugada final. Le conté sobre el respaldo público de Marcus Vance a su aventura. Cuando terminé, mi voz estaba ronca y el té en mi taza estaba frío. El rostro de Chloe era una máscara de furia fría. «Ese absoluto bastardo», siseó, sus ojos brillando. «Ese bastardo narcisista, sociópata, de primera categoría. Y Marcus, siempre supe que era un cobarde. El futuro es ahora. Le mostraré el futuro». «¿Qué hago, Chloe?», susurré, sintiéndome completamente perdida.
Dijo que me está echando. Dijo que el bebé es una complicación desafortunada. Está bien. Lo primero es lo primero, dijo Chloe, su mente ya trabajando, elaborando estrategias. Necesitamos conseguirte un abogado, no cualquier abogado. Necesitamos un tiburón, una piraña, el tipo de abogado que hace llorar a hombres como Liam Carrington. Sacó su portátil y comenzó a teclear furiosamente. Chloe era periodista, una muy buena, y su red de contactos era vasta y variada. Mientras ella buscaba, me encontré desplazándome sin sentir nada por el feed de Instagram de Maren Cortés de nuevo. Era una forma de autotortura, pero no podía apartar la vista. Era una clase magistral de guerra psicológica. Cada publicación era un misil cuidadosamente elaborado dirigido a mí. Una foto de ella con un brazalete de diamantes con el pie de foto. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser. Una selfie de ella y Liam en un jet privado chocando copas de champán, con el pie de foto. Por nuevos comienzos. Incluso había publicado una foto de una escultura de arte moderno, ridículamente grande, siendo entregada a un almacén con la etiqueta At Carrington Innovations, nueva pieza de arte para la sede. La antigua simplemente no era de mi gusto. Me estaba borrando pieza por pieza, no solo de la vida de Liam, sino de la propia empresa que él había construido. Una empresa que yo había apoyado desde el principio. «Encontré a alguien», anunció Chloe, sacándome de mi trance. Su nombre es Sarah, una veterana del derecho, un nombre que infunde miedo en los corazones de los maridos infieles de Manhattan. Se especializa en divorcios de alto patrimonio y su apodo es La Leona. Suena perfecta. ¿Un divorcio? La palabra se sentía extraña, irreal. Justo ayer estaba planeando un futuro con mi marido. Ahora estaba planeando mi divorcio. Sí, un divorcio, dijo Chloe con firmeza. Y un acuerdo que le hará llorar. No te vas a ir de esto sin nada, Evelyn. Eres la madre de su hijo. A los ojos de la ley, no eres una fase. Eres su esposa y tienes derechos. A la mañana siguiente, Chloe, vestida con lo que ella llamó su armadura de batalla, un elegante traje de pantalón negro y una mirada de feroz determinación, me acompañó a la oficina de Sarah en Midtown. La oficina era elegante y moderna, todo cristal y cromo. Pero Sarah misma era todo lo contrario. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con una melena de cabello plateado, penetrantes ojos azules y un aura de formidable inteligencia. Le conté mi historia por segunda vez en 24 horas. Sarah escuchó atentamente, su rostro impasible, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Hizo preguntas incisivas y directas sobre mis finanzas, mi acuerdo prenupcial y el negocio de Liam. Nuestro acuerdo prenupcial era inquebrantable, expliqué, sintiendo una nueva ola de estupidez. Liam insistió en ello. Básicamente dice que lo suyo es suyo y lo mío es mío. Y yo llegué a este matrimonio con muy poco. ¿Trabajó durante el matrimonio, señora Carrington?, preguntó Sarah. No, dije en voz baja. Liam quería que me concentrara en nuestra vida, en apoyarlo. Organizó cenas para sus socios de negocios, viajó con él por trabajo, le aconsejó sobre las elecciones estéticas para la marca de su empresa, sus oficinas, los apartamentos que usaba para atraer inversores. Sí, dije sorprendida, todo el tiempo. Ayudé a diseñar todo el diseño y la sensación de la nueva sede de Carrington Innovations. Liam siempre decía que tenía un gusto impecable. Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por el rostro de Sarah. Un gusto impecable que tiene un valor tangible, señora Carrington. No solo vamos a luchar contra el acuerdo prenupcial, vamos a argumentar que usted fue una parte integral del éxito de su negocio. Su trabajo como esposa contribuyó directamente a su patrimonio neto.
Vamos a presentar un caso para una porción significativa de los activos adquiridos durante el matrimonio. Por primera vez en días, una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. ¿Y el bebé?, pregunté. Mi voz pequeña. El bebé, dijo Sara, su voz suavizándose ligeramente. Es su carta de triunfo. Liam Carrington puede llamar a su hijo una complicación desafortunada en la privacidad de su ático, pero en un tribunal de justicia, bajo el ojo público, ese niño es su heredero, y se esperará que provea para ese niño de una manera digna de un hijo de un multimillonario. Nos aseguraremos de eso. Al salir de la oficina de Sara, sentí un cambio en mi propia postura. Todavía estaba desconsolada, todavía tambaleándome por la traición. Pero ya no era solo una víctima, era una cliente, una demandante, una luchadora. Mi recién descubierta determinación fue puesta a prueba de inmediato. Mientras Chloe y yo salíamos a la calle, mi teléfono zumbó con una alerta de noticias. Era de un importante medio de noticias financieras. Carrington Innovations anuncia una importante renovación de marca encabezada por la nueva directora creativa, Maren Cortés. El artículo estaba acompañado por una foto brillante de Liam y Maren de pie, uno al lado del otro, en el vestíbulo de la sede de Carrington Innovations. Estaban radiantes, luciendo en todos los aspectos la pareja poderosa que ella había proclamado que eran. El artículo citaba extensamente a Liam. Maren tiene una visión que es simplemente inigualable, se entusiasmaba. Ella es el futuro de esta empresa. Es mi socia en todos los sentidos de la palabra. Estamos llevando a Carrington Innovations al siguiente nivel, y eso requiere una revisión completa de nuestra estética antigua y anticuada. Mi estética, la que él había elogiado durante años, la que yo había curado meticulosamente. No solo me estaba reemplazando en su cama, estaba borrando sistemáticamente cada rastro de mi influencia, mi gusto, mi propia existencia de su vida y su negocio. Pero la parte más brutal del artículo fue el último párrafo. Cuando se le preguntó sobre su esposa, Evelyn Carrington, y los rumores de una separación, Carrington se mostró desdeñoso. Evelyn y yo estamos manejando las cosas en privado, afirmó. Es una mujer maravillosa, pero nuestras vidas se mueven en diferentes direcciones. Le deseo lo mejor. Me deseó lo mejor, como si fuera un conocido lejano, no el hombre que había prometido amarme y apreciarme por el resto de mi vida. El despido público, la eliminación casual, fue casi más doloroso que la confrontación privada. No solo está tratando de ganar Evie, dijo Chloe, su voz sombría mientras leía el artículo por encima de mi hombro. Está tratando de aniquilarte, quiere controlar la narrativa, pintarte por completo como la esposa gentil y ingenua que es dejada atrás con gracia, mientras él y su nueva pareja dinámica conquistan el mundo. Miré el teléfono, la foto de Liam y Maren, la foto de mi reemplazo. La rabia volvió, fría y aguda. No va a ganar, dije, mi voz tranquila pero firme. Cree que tiene el control. Cree que puede simplemente borrarme. Pero está olvidando una cosa. ¿Qué es eso?, preguntó Chloe. Levanté la vista, encontrando su mirada, un fuego en la mía que no sabía que poseía. Conozco todos sus secretos. Liam Carrington no había surgido completamente formado en las páginas de Forbes. Su pasado era una narrativa cuidadosamente editada, una historia de garra y genio que había pulido hasta un brillo intenso. La biografía oficial era que había crecido pobre en Queens, con una madre soltera que trabajaba en 3 empleos, una beca para el MIT y luego un ascenso implacable a la cima. Era una buena historia, inspiradora, y en su mayor parte, era una mentira.
Yo conocía la verdadera historia, o al menos partes de ella. Las partes que había dejado escapar en raros momentos de descuido, generalmente después de demasiado vino caro y una OPI exitosa. Él no era de Queens, era de Greenwich, Connecticut, y su madre no había sido una camarera con dificultades. Había sido la ama de llaves interna de una familia muy rica y muy poderosa, los Vanderbilt. No los famosos Vanderbilt de la historia de la Edad Dorada, sino una rama más moderna y discretamente poderosa de la familia, encabezada por un patriarca llamado Alistair Vanderbilt. Liam había crecido a la sombra de su inmensa riqueza, un fantasma en su gran propiedad. Había sido el chico en segundo plano, el hijo del ama de llaves, al tanto de sus vidas de privilegio sin esfuerzo, pero nunca parte de ellas. Fue la fuente de su ambición, la espina en su costado que lo impulsaba con una intensidad aterradora. No solo intentaba hacerse rico, intentaba exorcizar el fantasma del chico que alguna vez fue. Intentaba volverse más poderoso, más influyente que la familia que había empleado a su madre. Me había dicho una vez, su voz cargada de amargura, que años de éxito no habían logrado borrar que Alistair Vanderbilt tenía un hijo, Julian. Tenían la misma edad, y Liam lo había despreciado con una pasión que era casi patológica. Julian era todo lo que Liam no era. Nacido en la riqueza, encantador sin esfuerzo y con un título. Julian era el heredero legítimo. Liam era la sombra ilegítima. Este era el secreto que guardaba, la clave para entender al hombre que tan cruelmente me había desechado. Su obsesión por el legado, por construir un imperio, no se trataba solo de dinero. Se trataba de reescribir su propia historia, y su repentino y brutal rechazo a mí y a nuestro hijo nonato, de repente tenía un retorcido sentido. En su mente, yo estaba creando otra versión de él, un hijo que crecería a la sombra de un padre poderoso, una debilidad potencial, un recordatorio de la vulnerabilidad de la que había pasado toda su vida tratando de escapar. Maren, con sus aristas afiladas y su ambición despiadada, no era una figura materna. Era una compañera guerrera. Ella no crearía una vulnerabilidad. Ella lo ayudaría a construir muros más altos. «Necesitamos ir a Greenwich», le dije a Chloe, mi mente acelerada. «¿Greenwich?», preguntó ella, con el ceño fruncido. «¿Por qué?». «Porque toda la vida de Liam se basa en una mentira», dije. «Y creo que la verdad está enterrada allí». Al día siguiente, fuimos en coche a Greenwich. Era un mundo aparte de la energía frenética de Manhattan. Céspedes cuidados, casas señoriales escondidas detrás de altos muros de piedra, una elegancia tranquila y de dinero antiguo que se sentía a la vez serena y opresiva. Con un poco de investigación, utilizando las habilidades que Chloe había perfeccionado como periodista de investigación, encontramos la propiedad de los Vanderbilt. Era aún más grandiosa de lo que había imaginado. Una extensa mansión de piedra que parecía sacada de un drama de época. No fuimos a la puerta principal. En cambio, fuimos a una pequeña biblioteca local en el centro de la ciudad. Pasamos horas revisando periódicos viejos y archivos locales en microfilm, el olor a papel viejo y polvo llenando el aire. Buscábamos cualquier cosa que conectara a Liam o a su madre con los Vanderbilt, y entonces lo encontramos. Un pequeño artículo de un periódico local, fechado hace 35 años. El titular era inocuo. Familia local lamenta trágica pérdida. El artículo detallaba el ahogamiento accidental
del hijo de 15 años de Alistair Vanderbilt, Julian, en la piscina familiar. Una terrible tragedia, pero fue el último párrafo lo que me heló la sangre. La familia ha pedido privacidad durante este difícil momento. Fuentes cercanas a la familia dicen que un joven huésped de la casa, Liam, el hijo del ama de llaves de la familia, estaba presente en el momento del accidente y está siendo tratado por shock. Mis manos temblaron mientras leía las palabras. Liam nunca había mencionado esto. Nunca me había dicho que él estaba allí cuando su némesis de la infancia, el objeto de su intensa envidia, había muerto. «Dios mío, Evie», susurró Chloe, con los ojos muy abiertos. ¿Y si no fue un accidente? La pregunta quedó suspendida en el aire, oscura y aterradora. ¿Era posible? Estaba la base de todo el imperio de Liam, toda su vida, construida sobre algo mucho más siniestro que una mentira sobre su crianza. Seguimos investigando. Buscamos información sobre la madre de Liam. Encontramos su nombre. Y descubrimos que había dejado su trabajo con los Vanderbilt abruptamente después de la muerte de Julian. Se había mudado a Queens, había conseguido un trabajo como camarera y había criado a Liam sola. Había muerto de cáncer cuando Liam estaba en la universidad. La narrativa oficial, la que Liam había construido con tanto cuidado, había sido una versión retorcida de la verdad. Había tomado la realidad de la vida posterior de su madre y había borrado el contexto privilegiado y posiblemente traumático que la había precedido. Nuestra última parada fue una pequeña y modesta iglesia en las afueras de la ciudad. Encontramos la tumba de Elena en el cementerio adyacente. Era una lápida sencilla, desgastada por los años. Mientras estaba allí, mirando el nombre de la mujer que había sido mi suegra, una mujer que nunca había conocido, sentí una profunda tristeza. Ella también había sido víctima de los Vanderbilt a su manera. Cuando estábamos a punto de irnos, una anciana, con la espalda encorvada por la edad, estaba colocando flores frescas en una tumba cercana. Nos miró, sus ojos amables y curiosos. ¿Son familia de Elena?, preguntó, su voz fina y temblorosa. Yo era su nuera, dije. Las palabras se sentían extrañas en mi lengua. Los ojos de la mujer se abrieron con reconocimiento. Usted debe ser la esposa de Liam. Recuerdo a Elena, una mujer tan dulce y tan ferozmente protectora de ese chico, especialmente después de el terrible asunto en la casa de los Vanderbilt. ¿La conocía entonces?, preguntó Chloe, sus instintos de periodista en acción. Oh, sí, dijo la mujer, asintiendo. Mi marido fue el jardinero de la finca durante 40 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Los gritos, el caos. Todos dijeron que fue un accidente, pero mi Arthur, él nunca lo creyó. ¿Qué creía él?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. La anciana se inclinó más. Su voz bajó a un susurro conspirador. Dijo que los chicos habían estado peleando. Julian era un terrible matón, ¿sabes? Siempre atormentando al pobre Liam. Arthur dijo que los escuchó gritándose junto a la piscina justo antes de que sucediera. Dijo que escuchó a Julian llamar a Liam caso de caridad y el mocoso de la servidumbre. Luego hubo un chapoteo y luego silencio. Cuando Arthur llegó, ya era demasiado tarde. Liam estaba parado allí, mirando el agua, con el rostro pálido como un fantasma. Sacudió la cabeza con tristeza. Alistair Vanderbilt lo encubrió todo, por supuesto, por el bien del nombre familiar. Le pagaron a Elena una buena suma para que se fuera y guardara silencio. Pero mi Arthur siempre dijo que había más en esa historia.
Dijo que vio una mirada en los ojos de ese chico, Liam, ese día, una mirada de triunfo. El viaje de regreso a Manhattan fue silencioso. Las implicaciones de lo que habíamos aprendido eran asombrosas. Liam no era solo un hombre de negocios despiadado. Era un hombre que, desde muy joven, había sido capaz de cosas inimaginables para conseguir lo que quería. No solo había escalado hasta la cima, quizás había despejado su camino con un escalofriante acto de violencia. Esto lo cambió todo. Mi lucha ya no era solo por un acuerdo de divorcio. Se trataba de proteger a mi hijo de un hombre que era mucho más peligroso de lo que jamás había sabido. Cuando volví al apartamento de Chloe, había un correo electrónico esperándome. Era de Liam. El asunto era simplemente: seamos razonables. El correo electrónico era frío y clínico. Contenía una oferta de acuerdo, un pago único de $5 millones a cambio de mi firma en un acuerdo de confidencialidad que me prohibiría hablar sobre él, su negocio o nuestro matrimonio con nadie. Nunca. Era, en su mundo, una suma insignificante, una tarifa de molestia para hacerme desaparecer. La última línea del correo electrónico era una amenaza velada. Acepta el trato, Evelyn. Es lo mejor que vas a conseguir. No lo hagas complicado. No ganarás. Miré el correo electrónico y luego pensé en la anciana del cementerio, la historia de los dos chicos junto a la piscina, la mirada de triunfo en los ojos de un niño. Él pensaba que se trataba de dinero. Pensaba que podía comprar mi silencio. Todavía me estaba subestimando. Reenvié el correo electrónico a Sara con un solo mensaje: rechaza la oferta. Vamos a la guerra. Y luego comencé a escribir un correo electrónico propio. No a Liam, no a mi abogada, sino a Alistair Vanderbilt. No sabía si respondería. No sabía si siquiera recordaría al hijo del ama de llaves de hace tantos años, pero tenía que intentarlo. Tenía que hacerle saber que alguien más sabía la verdad sobre lo que había sucedido ese día junto a la piscina. El asunto era simple: Julian. Y en el cuerpo del correo electrónico escribí una sola frase: creo que necesitamos hablar de su hijo y del mío. El juego había cambiado. Ya no solo estaba luchando contra un marido infiel, estaba enfrentando a un monstruo. Y usaría su secreto más oscuro para proteger mi futuro y el futuro del niño que tan descuidadamente había intentado borrar. La jugada final, de hecho, estaba comenzando, pero iba a ser la mía. El silencio que siguió a mi correo electrónico a Alistair Vanderbilt fue ensordecedor. Los días se convirtieron en una semana. Revisaba mi bandeja de entrada obsesivamente, mi estómago en un nudo constante de ansiedad y anticipación. ¿Lo había visto siquiera? ¿Lo habían descartado sus asistentes como spam? ¿O lo había visto y había decidido ignorarlo para dejar los fantasmas del pasado sin perturbar? Durante esta semana de espera, Liam y Maren intensificaron su ofensiva de relaciones públicas. Estaban en todas partes. Un reportaje adulador en una revista de lujo sobre su dinámica sociedad, completo con una sesión de fotos en su ático. Maren lo había redecorado, por supuesto. Mi paleta de colores neutros cálidos cuidadosamente elegida había sido reemplazada por un blanco y negro, cromo y arte moderno discordante. Era frío, impersonal y gritaba poder. El artículo me pintaba sutilmente como una reliquia del pasado de Liam, la esposa de inicio, que no podía seguir el ritmo de su ascenso meteórico. El Instagram de Maren se volvió aún más incisivo. Publicó una foto de una ecografía. No era suya. Era una imagen de archivo. Estaba segura.
pero la implicación era clara. El pie de foto decía: construyendo nuestro propio legado de la manera correcta. Fue la jugada final. Me estaba provocando, usando precisamente lo que debería haber sido mi alegría privada, mi embarazo, como un arma contra mí. La crueldad era impresionante. Chloe era mi roca, una fuente constante de indignación y consejos estratégicos. Está tratando de meterse bajo tu piel, Ivy. No la dejes. Sarah, mi abogada, era más clínica. Esto es bueno para nosotros, había dicho por teléfono. Cada publicación, cada declaración pública, es más munición. Está creando una narrativa pública de crueldad y angustia emocional. Un juez no lo verá con buenos ojos, pero la estrategia legal era un frío consuelo en la oscuridad de la noche, cuando la soledad y la humillación se sentían abrumadoras. Me quedaba despierta en la habitación de invitados de Chloe, con las manos en mi creciente vientre, y le susurraba promesas a mi hijo nonato. «Te protegeré», murmuraba en la oscuridad. «No dejaré que te borre». Luego, un martes por la mañana, llegó un correo electrónico de una dirección privada encriptada. El nombre del remitente era simplemente A.V. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje era breve y directo. Estaré en el bar del Hotel Carlisle mañana a las 3 p.m. Ven sola. El Carlisle, un lugar discreto y de estilo antiguo, un lugar para secretos. Había elegido su terreno con cuidado. El hombre que estaba sentado en el rincón, tenuemente iluminado del bar, parecía en todos los aspectos el patriarca que había imaginado. Alistair Vanderbilt tenía más de 70 años, con una mata de cabello blanco, un rostro surcado por las líneas de la riqueza y el dolor, y ojos de un azul pálido y acuoso. Estaba impecablemente vestido con una chaqueta de tweed, su postura erguida. Me miró con una quietud inquietante mientras me acercaba. Su mirada observaba mi forma embarazada, con una expresión que no pude descifrar. «Señora Carrington», dijo, su voz un barítono grave y ronco. No se puso de pie. «Usted solicitó esta reunión. Tiene 5 minutos. Gracias por verme, señor Vanderbilt», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. «Sé que esto debe ser difícil, pero creo que tenemos un interés compartido». «Lo dudo mucho», dijo, su tono helado. «Lo que tengo es una herida de hace 35 años, en la que ha decidido echar sal, por razones que no puedo ni empezar a comprender. La razón está sentada justo frente a usted», dije, poniendo una mano en mi vientre. «Estoy esperando al hijo de Liam Carrington, y él me ha dicho que este niño, su propio hijo, es una complicación desafortunada. Está tratando de borrarnos, señor Vanderbilt, así como él y su familia borraron la verdad de lo que le pasó a su hijo Julian». Su compostura se resquebrajó, un músculo se contrajo en su mandíbula. «La investigación oficial determinó que la muerte de mi hijo fue un accidente, y usted le pagó a la madre de Liam una gran suma de dinero para que desapareciera y para asegurarse de que esa fuera la única historia que se contara», respondí, mi voz baja pero firme. «Hablé con una mujer que la conocía. Su marido era su jardinero. Escuchó a Julian y Liam discutiendo justo antes de que sucediera. Dijo que Julian lo estaba acosando, como siempre hacía». Alistair Vanderbilt miró fijamente su vaso de agua intacto, sus nudillos blancos mientras lo agarraba. El silencio se extendió, denso con el peso de décadas de dolor y sospecha no expresados. «Julian podía ser difícil», finalmente concedió. Las palabras parecían causarle dolor físico. «Era mi hijo, mi heredero. Lo amaba, pero no era ciego a sus defectos.
Tenía una veta cruel, especialmente con aquellos que consideraba inferiores a él. Me miró, sus ojos llenos de una tristeza cansada. Y Liam siempre fue, a los ojos de Julian, inferior a él. Liam ha pasado toda su vida tratando de demostrar que Julian estaba equivocado, dije. Ha construido un imperio impulsado por la rabia y el resentimiento. Desprecia la debilidad, señor Vanderbilt. Y ahora ve a su propio hijo como una debilidad, un recordatorio de un pasado que quiere olvidar. No se detendrá ante nada para proteger la vida que ha construido sobre esa base. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, su voz áspera por la emoción. Quiero asegurar el futuro de mi hijo, dije, inclinándome. Liam me ha ofrecido una miseria para que firme un acuerdo de confidencialidad y desaparezca. Me he negado. Mi abogada cree que tenemos un caso sólido, pero Liam tiene recursos ilimitados. Lo alargará. Intentará enterrarme en honorarios legales y humillación pública. Pero hay una cosa a la que le tiene más miedo que a cualquier otra. ¿Y qué es eso?, preguntó. Usted, dije simplemente. Está aterrorizado del fantasma de Greenwich. La historia de lo que sucedió en su piscina es el único secreto que podría destruir la imagen que ha creado con tanto cuidado. Podría destruir su negocio. Sus inversores huirían. Su socia de jugada final lo vería no como un guerrero, sino como un niño asustado con un oscuro secreto. Alistair guardó silencio durante mucho tiempo. Miró por la ventana el tráfico que se movía lentamente por Madison Avenue. Pero yo sabía que estaba viendo algo completamente diferente. Una piscina, 2 chicos, toda una vida de arrepentimiento. Liam Carrington robó el futuro de mi hijo, dijo, su voz apenas un susurro. Se quedó mirando y lo vio morir. Ya fuera un accidente o algo más, no hizo nada. Y mi familia, lo permitimos. Compramos su silencio. Le permitimos seguir adelante y construir una vida sobre las cenizas de mis hijos. Volvió su mirada hacia mí, y por primera vez no vi a un patriarca poderoso, sino a un padre destrozado. Y ahora tiene la intención de hacer lo mismo con su propio hijo, de desecharlo. Se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de presentación sencilla y elegante. Solo tenía un nombre, Arthur Finch, y un número de teléfono. Este es mi abogado personal, dijo Alistair, deslizando la tarjeta por la mesa. No es un pitbull como la mujer que sin duda ha contratado. Es más tranquilo, más discreto, pero es mucho más peligroso. Ha gestionado los asuntos de mi familia durante 40 años. Sabe dónde están enterrados todos los cuerpos, figurativamente hablando, por supuesto. Finalmente me miró a los ojos, y en sus profundidades vi una nueva y fría determinación. Dígale a su abogada que se ponga en contacto con el señor Finch. No nos involucraremos directamente en su divorcio. Eso sería indecoroso, pero podemos proporcionar apalancamiento, registros financieros, testimonios de antiguos empleados, cosas que el señor Carrington preferiría que permanecieran en el pasado. Podemos dejarle claro a su equipo legal que si este asunto no se resuelve a su satisfacción de forma rápida, silenciosa y muy generosa, entonces el pasado podría no permanecer enterrado después de todo. Se puso de pie. Sus 5 minutos claramente habían terminado. No le hará a su hijo lo que le hizo al mío, dijo, su voz como un trozo de hielo. La familia Vanderbilt no lo permitirá. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejándome sola en el rincón tranquilo del bar. La tarjeta de presentación, un peso pesado y poderoso en mi mano. Había venido buscando un aliado. Había encontrado algo mucho más potente. Había encontrado un rey dormido durante mucho tiempo
al que se le acababa de recordar que una deuda de sangre aún no había sido pagada. La guerra ya no era solo mía. Liam había provocado una pelea con su pasado, y el pasado estaba a punto de contraatacar. Salí del Carlisle, con la mano en mi vientre, una sonrisa feroz y protectora en mi rostro. La jugada final se acercaba, pero los jugadores y las reglas acababan de cambiar drásticamente. ¿Qué sucede cuando un fantasma del pasado, respaldado por dinero antiguo y un rencor aún más antiguo, entra en la contienda? ¿Crees que Liam podrá escapar de su pasado? Comenta abajo. El imperio cuidadosamente construido de Liam, edificado sobre una base de mentiras, comenzó a temblar. La complicación desafortunada que intentó descartar ahora estaba respaldada por una fuerza que no podía intimidar ni controlar. La batalla que siguió no se libró en Instagram ni en los tabloides, sino en llamadas telefónicas, susurradas y aterrorizadas entre abogados, y en la inexplicable y repentina desaparición de la confianza de los inversores. Maren, su jugada final, pronto descubrió que el trono que tan ansiosamente había usurpado estaba posado sobre un sumidero. Esta no fue solo mi historia de desamor y traición. Se convirtió en una historia de recuperación. Es un testimonio del hecho de que ninguna mujer es solo una fase, y que el amor de una madre por su hijo nonato puede ser la fuerza más poderosa de la tierra. Si esta historia de resiliencia contra la manipulación te cautivó, si crees en luchar por tu verdad, entonces por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias importantes. ¿Qué parte de la lucha de Evelyn resonó más contigo? Déjamelo saber en los comentarios.